Buenas, mi nombre es José Camacaro y yo les voy a hablar sobre la escoliosis idiopática. Primeramente debemos conocer su definición y esta está definida como la deformidad tridimensional de la columna vertebral que incluye la desviación lateral de más de 10 grados en el plano frontal de acuerdo al ángulo de Cobb, que eso se lo voy a explicar más adelante. También de una rotación en el plano transversal y la inversión de la lordosis en el plano sagital. Es decir, hay una reducción o desaparición de la cifosis dorsal fisiológica y de la lordosis lumbar, que esta va a tener una forma de S, como se puede observar en esta imagen, la cual se le da una curva extra que es compensatoria. Estas alteraciones deben ser visibles en la radiografía póstero-anterior realizada con el paciente parado, descalzo y con el tronco bien relajado. Ahora, el diagnóstico que se obtiene es mediante la eliminación de otras posibles causas de la enfermedad. Por ello se le conoce como diagnóstico por exclusión. Esta es la más frecuente, aproximadamente un 80% de causa desconocida y de origen multifactorial con un componente genético, donde existen 3 categorías o tipos según la edad de aparición, como lo es la infantil, que se mantiene entre el nacimiento y los 3 años de edad, donde afecta más a los varones y se relaciona con la posición supina de los bebés. En el 70-90% se resuelve espontáneamente. También se encuentra la juvenil, la cual se manifiesta entre los 4 y 9 años de edad, con una incidencia que es igual tanto en niños como en niñas, y siguen las reglas de progresión de la escoliosis idiopática. Ahora, en cuanto a la adolescente, este se manifiesta entre los 10 años de edad y la madurez esquelética, que es la más frecuente en mujeres en un 70%. Ahora, hablando sobre las características clínicas y radiológicas, comenzando con su clínica, podemos observar una evidente alteración estética, así como también dolor, que en la mayoría de las escoliosis idiopáticas van a ser asintomáticas. Sin embargo, el 25% de estos pacientes tienen un dolor de espalda de presentación inicial y el otro 9% lo desarrolla durante su seguimiento, ante la presencia de un dolor constante y nocturno. También van a presentar unos síntomas neurológicos con una disfunción vesical o anal y un retraso de madurativo motor o intelectual con antecedentes de enfermedades o traumatismos también previos. Ahora bien, acá pueden observar una tabla interesante que conseguí en el libro de Traumatología y Ortopedia de Gómez y Cordero, que tiene como título de características típicas de escoliosis idiopática según la edad de aparición, el cual esto es un tipo resumen de lo que yo ya he hablado y divide de acuerdo a sus categorías como infantil, juvenil y adolescente, con distintos ítems que se los voy a mencionar. En la escoliosis infantil tenemos que esta va en una edad de 0 a 3 años de edad, con una incidencia del 30%. El sexo en relación de varón-mujer va a ser de 1 a 1 o de 2 a 1. Y el tipo de curvatura va a ser torácica hacia la izquierda, con un compromiso cardiovascular que va a ser alto
y la progresión es de 2 a 3 años de edad y su resolución va a depender de si son menores de un año es de 90% y si son mayores de un año es de un 20% y su magnitud máxima va a ser, como pueden observar, de 70 a 90 grados. Ahora, en la parte de juvenil va a ser una edad comprendida de 4 a 9 años, con una incidencia que es de 12 a 15%. En cuanto al sexo, tiene una relación de 1 a 3 o de 1 a 6, con una predominancia en las mujeres, y el tipo de curvatura va a ser torácica derecha. El compromiso cardiopulmonar va a ser intermedio y la progresión es de 6 años con una resolución del 20% y su magnitud máxima es de 50 a 90 grados. Ahora, en cuanto a la parte de los adolescentes, va a ser una edad comprendida entre 10 a 20 años de edad, con una incidencia que es de 55% y su sexo es una relación de 1 a 6 con predominancia también en las mujeres. El tipo de curvatura va a ser torácica a la derecha y su compromiso cardiopulmonar es bajo. Sin embargo, la progresión es de 1 a 2 años y su resolución es indeterminada. Y en cuanto a la magnitud máxima es rara, mayor del 90 grados. En cuanto a las características radiológicas, tenemos que mediante la radiografía se puede determinar con total exactitud todo tipo de escoliosis y los grados de desviación, las cuales van a presentar unas características de un buen estudio radiológico, como son las siguientes y pueden observar en estas diapositivas. La primera es que debe presentar un chasis de 30 por 90 centímetros. ¿Esto para qué? Para obtener una imagen de la columna de manera completa. También debe haber una distancia del tubo de chasis de 1.8 a 2 metros, así como también se debe centrar en el extremo superior de los conductos auditivos externos y en el extremo inferior se centra en las espinas ilíacas anterosuperiores. Otro punto es que debe haber una protección gonadal, tiroidea y de mamas en las niñas, así como también los pacientes deben estar descalzos con las rodillas y los pies juntos en bipedestación, y se debe utilizar calzo si la dismetría es mayor de 2 centímetros. También las proyecciones son postero-anteriores, laterales y dinámica de ambos lados, donde estas van a ser postero-anteriores para disminuir la radiación sobre las mamas y lateral para ver solo la columna vertebral. Y así esto va a evitar que la radiación se disperse, con los brazos levantados también entre 60 a 90 grados aproximadamente para no elevar la escápula, y se debe visualizar también desde C7 a las cabezas femorales en los rayos X postero anteriores y desde de C1 a S1 en los rayos X laterales, y hacer una inversión derecha-izquierda en el post-proceso. Ahora bien, siguiendo en la parte radiológica, podemos observar que existen diversas características que entre ellas uno puede observar. ¿Cuáles van a ser? Primeramente,
vamos a tener, o podemos observar, unos hombros desnivelados, así como también unas caderas desniveladas, triángulos asimétricos entre los troncos y la pelvis, y brazos colgantes, una escápula prominente y al lado de la convexidad mayor, y una gibosidad torácica. Acá les coloco cómo se puede dar una medición de las curvas, y esto se va a dar mediante el método de Cook. El método de Cook se toma la vértebra central de la curvatura o ápice de la convexidad y se va a contar 3 vértebras hacia arriba y 3 vértebras hacia abajo, en las cuales se van a trazar unas rayas horizontales en sus bordes, y luego se va a medir el ángulo que hacen entre ellas, como pueden observar en estas imágenes. Ahora bien, existe una clasificación de estos ángulos, los cuales menos de 40 grados se le considera como una escoliosis ligera, que mayor de 40 grados, esto se es considerado como para ser operado. De 40 a 60 grados es una escoliosis moderada. También de 60 a 80 grados es una escoliosis grave, y de más de 80 grados es una escoliosis muy grave. Entrando en materia de el diagnóstico, como ya les mencioné, es un diagnóstico de exclusión, es decir, mediante la historia clínica y el examen físico se intentará descartar otras causas secundarias que den una deformidad de la columna vertebral o de la espina, las cuales, primeramente, mediante la anamnesis vamos a saber los antecedentes familiares de deformidades de la columna, así como la edad, el estadio de madurez sexual de Teiner y la edad de Menarca, y la clínica del paciente, que ya se las mencioné, como además de la deformidad, dolor o alteraciones neurológicas. Ahora bien, en cuanto al examen físico, la talla es muy importante, que ayuda a determinar el pico de empuje puberal o PP, que constituye un buen factor relacionado con el grado de progresión de la curva. Ahora bien, las etapas, otro ítem es las etapas de madurez sexual, y también el estudio de la piel y del sistema musculoesquelético, como las manchas de color café con leche o nódulos subcutáneos, pecas axilares, entre otros. También debemos ver la asimetría pelviana y el examen neurológico, si presentan pies cabos o debilidad de miembros superiores, asimetría, ausencia de reflejos o también presencia de hiperreflexibilidad aquiliana o rotuliana. Ahora bien, en cuanto al examen de la columna, el paciente debe estar de pie, descalzo, con las piernas extendidas y la espalda descubierta, con una postura habitual y sin correcciones. Se va a ver el nivel de los hombros, también el nivel de las escápulas, el nivel de la pelvis, así como también se debe ver la parte central del tronco o signo de la plomada, que esta consiste en coincidir entre la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y la línea interglútea. Ahora bien, la simetría del triángulo de la talla, esta debe ser una relación entre el borde interno de los miembros superiores y del contorno del tronco. También se encuentra el escoliómetro, que es un instrumento que se coloca en la espalda durante la maniobra de Adams y puede ser utilizado para brindar una medida objetiva y de la rotación de la curvatura. Ahora, mediante la maniobra de Adams, se trata de que se debe solicitar al paciente
que se incline hacia adelante con la cabeza lo más extendida posible, como pueden observar en estas imágenes, sin flexionar las rodillas hasta que los hombros queden a la altura de las caderas, mientras se mantienen los brazos extendidos y las palmas juntas, de manera o de modo de rezo. De esta manera se va a evaluar la presencia de jiba y también la expresión clínica de la rotación vertebral. La maniobra va a ser positiva cuando la jiba está presente y se le considera como una Adams positivo. Ahora, si esta está ausente, es una Adams negativo y la maniobra va a detectar, como ya les dije, una rotación vertebral, pero no la cuantifica. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico por imágenes, tenemos el principal, que es una radiografía simple, donde se debe hacer un rayos X de medición cada 6 meses a 12 meses, en los cuales se deben identificar los patrones de curvas de la escoliosis idiopática, como es si es torácica, toracolumbar o lumbar. La curva se identifica según su convexidad en izquierda o derecha. Para evaluar la magnitud y extensión, se debe también dar una identificación de las vértebras límites superiores e inferiores de la curva. Además, debe haber una medición de la magnitud o valor angular. El ángulo de Cobb, como ya les mencioné, es un ángulo correspondiente y al entrecruzamiento de las líneas perpendiculares de la parte superior o carilla superior de la vértebra límite superior y de la vértebra límite inferior. Ahora bien, el grado de desarrollo de la fisis de la cresta ilíaca, según el test de Reiser, esta proporciona una información sobre el potencial crecimiento óseo del paciente. Es decir, en pocas palabras, y como aquí les coloqué también una imagen, esta va a valorar radiológicamente la maduración ósea de las crestas ilíacas. Por ello, se divide la cresta ilíaca en 4/4 y se habla de un Reiser 0 cuando no hay ningún signo de osificación. Ahora bien, un Reiser 1 si la osificación es del cuarto anterior de la cresta. Un Reiser 2 si llega al segundo cuarto. Un Reiser 3 si es del tercer cuarto. Y un Reiser 4 si es del cuarto posterior. Y un Reiser 5 cuando hay una fusión de la cresta ilíaca con la ala ilíaca. Ahora bien, además del rayos X, se puede realizar una tomografía computarizada. Esto es para definir mejor la anatomía y también se tiene que solicitar cuando hay una sospecha de causas tumorales. Y también está la resonancia magnética, que se tiene que realizar con ciertas indicaciones para hacer descarte de otras causas. También están las exploraciones complementarias como la gammagrafía ósea, que es indicada por infecciones o tumores, y las pruebas de laboratorio para descartar causas infecciosas, inflamatorias y tumorales. Ahora, en cuanto luego de esto se debe hacer un seguimiento y llegar al tratamiento. Hablando sobre el tratamiento, vamos a tener que se incluye la observación, dependiendo del grado, se incluye la observación con corsé o cirugía, dependiendo de la gravedad, donde si es menor de 40 grados de desviación, se debe vigilar la evolución de la curva, aplicar un corset
fisioterapia, ejercicios respiratorios y un fortalecimiento muscular. Cuando la escoliosis tiene una curva que pasa de 40 grados de desviación, como es en este caso, el tratamiento va a ser quirúrgico con una corrección de la curva y se aplica una artrodesis. ¿Qué es artrodesis? Es donde se fija una articulación en una posición funcional, bloqueando los movimientos, como podemos observar en esta imagen. Ahora, también está que se pueden mantener por una instrumentación con las barras de Luque. También podemos observar en el tratamiento que si es menor de 20 grados, vamos a tener, como ya les dije, una observación seriada. Si es de 20 a 50 grados, corset termoplástico, y en cuanto de 50 grados en adelante, vamos a presentar un riser menor de 3 con artrodesis quirúrgica y un riser mayor de 3, una valoración quirúrgica y observación. Y bueno, para terminar, les quise colocar una diapositiva de las alteraciones de la escoliosis a largo plazo que pueden presentar, los cuales primero pueden presentar un colapso del hemitórax en el lado convexo, también una insuficiencia respiratoria y una hipertensión pulmonar o repercusión cardiopulmonar. Así que muchísimas gracias por su atención y espero que sea de su agrado.